Bonjour, hola a todos, sean todos bienvenidos aquí a nuestro canal de Canada France. A continuación vamos a hablar un poco lo que es la pronunciación del idioma francés. Les voy a compartir pantalla para que veamos el documento donde aparecen las actividades. Bueno, es necesario tener en cuenta que el idioma francés se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Por eso es que es muy importante conocer y aprender la pronunciación del idioma francés. Entonces aquí tenemos la pronunciación du français. En esta vez, si respetamos y tenemos en cuenta todas las pautas. Nota, el francés se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Vamos a ver lo que es el caso de los diptongos, les diptongues. ¿Qué son los diptongos? Son combinaciones de vocales o consonantes que al juntarse en el idioma francés cambia su pronunciación. Entonces es muy importante saber cuando estamos relacionados con uno de ellos. Aquí en el documento vemos en la parte izquierda el diptongo, vemos al ladito la pronunciación, el equivalente al idioma español, y por último vemos un ejemplo. Tenemos aquí como diptongo la A con la I. Siempre que nosotros veamos la A con la I, se va a pronunciar E. En español sería una E, ¿ok? Vemos el ejemplo de maison, la A con la I, E, semaine, la A con la I se pronuncia E, y prochaine. Entonces tenemos maison, semaine, prochaine. También debemos tener en cuenta las terminaciones. Por ejemplo, las terminaciones en francés, lo que son la Z, la T, la D, la P, la X, la S y la E, generalmente no se pronuncian cuando estas están al final de una palabra. Si se pronuncia es porque es una excepción o es un caso especial. Bueno, tenemos ejemplos con Z, palabras terminadas en Z. Tenemos avec, tenemos la palabra chez, que es chez toi, en tu casa. Ok, avec, chez toi. Tenemos con la T, tenemos restaurant. Acuérdense que la A con la U es O, entonces tenemos restaurant. La T final no se pronuncia. Tenemos le, que significa leche. Con la D tenemos chaud, froid, caliente, frío. Con la P tenemos beaucoup, tenemos Q. Con la X tenemos la palabra beau, manteau. Con la S tenemos français, tenemos vous. Con la E tenemos Sophie, Ru. Entonces, si nos damos cuenta en estas palabras de ejemplo, cada vez que tenemos una Z, T, D, P, X, S, no las pronunciamos. Ok, entonces retomamos aquí con la parte de los diptongos. Bueno, cuando vemos la A con la I, se pronuncia E. Maison, semaine, prochaine. Cuando tenemos AI seguido de una L o de dos L, no pronunciamos E. Es una pequeña excepción. ¿Cómo pronunciamos? Pronunciamos AI. Entonces tenemos ejemplo, tenemos travailler, tenemos le travail y tenemos Versailles. Nuevamente, el verbo travailler, que significa trabajar, le travail, y tenemos Versailles. Ahora a continuación vemos la A y la I. Esa I tiene dos punticos que se llama trema. La escribo por aquí. Trema. Ok. En español significa diéresis. Entonces la A con la I trema se pronuncia AI. Ejemplo, Jamaïque, Haití, Tailandia. Ok. Nuevamente, Jamaïque, Haití, Tailandia. Estos son los tres casos de la A con la I. Ahora pasamos la A con la U. Cada vez que veamos A, U, pronunciamos O. En español sería O. Ejemplo, restaurant. Acuérdense que la T final no se pronuncia. Tenemos Otto y tenemos John. La E final no la pronunciamos y la A con la U es O. Nuevamente, restaurant,
Otto, John. El objetivo de esta clase no es conocer los significados de las palabras, pero si los conocemos mucho mejor. Nuestro objetivo es pronunciar las palabras correctamente. Este caso, esto que estamos explicando aquí, aplica para todo el idioma francés en general. Bueno, vemos E-A-U. E-A-U se pronuncia O. Ejemplo, bateau o manteau. Nuevamente, bateau o manteau. E-I se pronuncia E, pero la pronunciación de la letra E no es normal como en español, es la boca un poco más abierta. Ejemplo, E, E. Yo exagero un poco para que logren apreciar la pronunciación, pero veamos los ejemplos. Renne, renne. Si se dan cuenta, la E es más abierta que la normal. Ok, penne, 16. Nuevamente, renne, penne, 16. Ok, la EU, sonido fonético no existe en nuestra lengua materna, así que debemos escucharlo y repetirlo. Se pronuncia E. Ok, tenemos palabras como Europe, de, lieu. La X de du no la pronunciamos porque es la terminación X no se pronuncia. Nuevamente la pronunciación. Europe, du, lieu. Continuamos con los demás fonemas. Tenemos aquí la O con la I. Se pronuncia UA. Una U, una A. Ejemplo, voiture, toi, moi, la loi. Siempre que veamos la O con la I es UA. Ejemplo nuevamente, voiture, voiture, toi, moi, la loi. La O con la U se pronuncia U, una U en español. Acuérdense que la S final, la E final no se pronuncia en el idioma francés. Entonces tenemos palabras como nous, una N, una U, vous, una V, una U, y la rue. Nous, vous, la rue. Tenemos la G y la N, que se pronuncia como una ñ. El sonido es ñe, ñe. GN ya no se pronunciaría más GN, se pronuncia ñe como una ñ. Ejemplo, Españe, español, la montañe, España, español, la montaña. Tenemos la P y la H. La P y la H, el sonido es como una F. Ejemplo, Sophie, la filosofía, Philippe. La E final no la pronunciamos. Ok, nuevamente. Sophie, la filosofía, Philippe. Tenemos el caso de la C y la H. Ya no va a ser che. Suena como los argentinos pronuncian che, boludo. Sería che. Un ejercicio para practicar es pronunciar con las vocales del alfabeto. Sha, she, shi, sho, shu. Ok, veamos los ejemplos. Chanson, chercher, cheminée. Otro ejemplo en comparación al idioma inglés es cuando decimos el pronombre personal she. She is. Sería como una S, una H. Entonces, nuevamente la pronunciación del vocabulario. Chanson, chercher, cheminée. Pasamos al caso de la doble L. Ya no la pronunciaría más como una doble L, sino como una I. Se repite en las palabras. Ejemplo, famille, famille, fille, la rillette, famille, fille, la rillette. La rillette es un plato típico de Francia. Bueno, no es un plato típico, es una entrada prácticamente. La pueden buscar en internet y saber un poco más. General, este alimento proviene de la ciudad de Le Mans, muy conocido anteriormente, las 24 horas de Le Mans de la Fórmula 1.
para los que hayan escuchado. Bueno, tenemos la E, ya no se pronuncia más E. Este sonido de la E es como una E, yo le llamo una E boba, porque pronunciamos E. Ok, como haciendo una bobada, una tontería, haciendo muecas en la boca. Poco a poco debemos practicar para ir adquiriendo y aprendiendo su pronunciación. Eh, Son muchos años que nosotros llevamos pronunciando nuestra lengua materna. ¿Qué pasa? Al pronunciar este tipo de fonemas, nuestras cuerdas vocales están adaptadas al idioma español. Cuando vamos a pronunciar el idioma francés, eh, esas cuerdas vocales que sí las tenemos porque las poseemos todas, esas cuerdas vocales están endurecidas, están oxidadas, tienen mucha falta de uso. Poco a poco, a medida que vamos pronunciando y vamos practicando, vamos a ir adquiriendo la pronunciación correcta. Entonces, la E se pronuncia E. Veamos el ejemplo de algunas palabras. Yo pronuncio je, me, te. Ok, pueda que sea un poco gracioso, pero poco a poco se va familiarizando un poco más. Nuevamente, je, me, te. Ok, vemos el caso de la U, aquí la señalo. Ya no es U, sino U. U. ¿Cuál es el punto para pronunciar este fonema? Los labios redondos, como si fueran a lanzar un beso, pronunciamos U, U, y pronunciamos una I o una U. Ok, ejemplo, U, U. Vamos a pronunciarlo en las palabras. Tenemos aquí el caso de tu, tenemos la rue y tenemos musique. Nuevamente, tu, la rue, musique. Tenemos por último la C cedille. Esta C cedille no existe en nuestra lengua materna como el idioma español y se pronuncia como una S. Tenemos aquí la palabra garçon, maçon, que significa albañil, masón, y tenemos la palabra francés. Mire que aquí vemos todas las reglas. La S final no se pronuncia, la A con la I se pronuncia E, y la C cedille como una S. Entonces pronunciamos francés. Vamos aquí a ver un pequeño repaso de todo el vocabulario. Repitan conmigo, por favor. Maison, semaine, prochain, travailler, le travail, Versailles, Jamaïque, Haïti, Thaïlande, restaurant, auto, Jean, bateau o manteau. Ok, continuamos. Reine, penne, 16, deux, lieu, voiture, toi, moi, la loi, nous, vous, la rue, Espagne, espagnol, la montagne, Sophie, la philosophie, Philippe, chanson, chercher, cheminée, famille, fille, la rillette, je, je, me, te. Nuevamente, je, me, te. Ahora la U. No es U, sino U. Ejemplo, tu, la rue, musique. Nuevamente, tu, la rue, musique. Garçon, maçon, français. Excelente. Si practicamos esto, no lo aprendemos de memoria porque hay que saberlo
vamos a saber pronunciar todas las palabras del idioma francés. Yo a esto le llamo lo que es la Biblia o la Biblia de la pronunciación, porque si conocemos estas reglas, vamos a pronunciar muy, pero muy bien. Ahora veamos aquí las terminaciones, que ya lo vimos al principio. Tenemos la terminación Z, T, D, P, X, S, E. Al final de una palabra no se pronuncia generalmente. Igual que la L, también la R, en muchos casos no se pronuncia. Si se pronuncia es porque es una pequeña excepción. Pronunciamos la Z, avec, chez, toi. Restaurant, le, chaud, froid. Beaucoup, coup, beau, manteau. Français, vous, Sophie, roux. Ahora tenemos aquí unas sílabas nasales. La E, N y N. El francés se caracteriza mucho por ser muy nasal, seminasal. Entonces, cada vez que veamos estas palabritas, la E y la N, es como si pronunciáramos una A y una N, pero de forma nasal. ¿Ok? Pronunciación. On. Este caso de la E, la N y N se ve muy frecuente en el idioma francés. Constantemente estamos viendo estas palabras que poseen estas combinaciones y tenemos que ir aprendiéndolas. Bueno, pronunciemos las palabras. Enfant, entrée, chien, Jean, augmenter, argumenter. Nuevamente. Enfant, entrée, chien, Jean, augmenter, argumenter. Vamos con el caso de la I y la N, que también es en. Repitan, por favor. Internet. Le pronuncio la T final. ¿Por qué? Porque es un anglicismo. No acepta pronunciaciones de otros idiomas. Esa es una de las principales causas por cual el francés se ha mantenido y se fortalece cada vez más. Aceptan las palabras, pero a su pronunciación. Ok, repitamos. Internet, información, instrument, van, cousin, Juan. Nuevamente. Internet, información, instrument, van, cousin, Juan. Ok, muy bien, bravo. Han logrado pronunciar de forma correcta. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para dominar la técnica. Ok, bajamos aquí, ejercicios de pronunciación. Aquí tenemos en esta partecita de los ejercicios, tenemos unas frases. Cada frase donde hay un diptongo está en negrilla y está subrayado. Vamos a ver la tabla, la vamos a ir viendo hasta lograr aprenderla y luego vamos pronunciando la palabra de la forma correcta. Yo hago la primera, que sería el ejemplo. La A con la I se pronuncia E. La O con la U se pronuncia U. La E con la I se pronuncia E. Ok, una E, pero más abierta la boca. La A, U se pronuncia O, E, N. Acuérdense que es la nasalización. An. Y la E, I, ya la vimos que es E. La A con la I es E, una E normal. Entonces pronunciamos le. Acuérdense que la E no es E, sino E. Entonces decimos le. Le plaisir de mourir sans peine vaut bien la peine de vivre sans plaisir. Ahora lo voy a hacer un poco más rápido. Le plaisir de mourir sans peine vaut bien la peine de vivre sans plaisir. Y así sucesivamente podemos ganar un poco más de fluidez, pronunciando y adquiriendo el conocimiento.
Les queda de tarea el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el número 10. En francés, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el número 10. Ok, pero eso no es todo. Tenemos muchos más ejercicios porque tenemos que dominar esto como de lugar. O sí lo aprendemos porque esto es extremadamente importante. Veamos aquí otros ejercicios. Tenemos una página completa para llenar con la pronunciación. Entonces tenemos el ejercicio, se lo explico. Tenemos mo, que significa palabra, la primera columna. Tenemos pronunciación, que es la pronunciación. Escribimos cómo se pronuncia, como está explicado en la regla. Y aquí en la parte derecha le vamos a colocar el significado, significación, mo, pronunciación, significación. Tenemos la primera palabra. Vemos que es CH. La regla me decía que CH se escribe SH. La A, colocamos una A, luego viene una T y luego viene EAU. EAU se pronuncia O. Muy bien. Entonces yo pronuncio chateau. ¿Qué significa chateau? Significa castillo. Lo escribo aquí, castillo, y de esa manera realizo las demás actividades, ¿ok? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Le deseo muchos éxitos en el ejercicio. También le voy a enviar el documento con las correcciones de estos ejercicios para que luego logren comparar si su ejercicio está bien. Igual le voy a enviar un audio con la pronunciación, ¿ok? Entonces, les deseo éxitos y bienvenido a Canada France.